Antecedentes e influencias. La psicología humanista es un movimiento que surge en Norteamérica en la década de los 50 y 60 en el siglo XX, orientada a promover una psicología hacia los problemas humanos, que sea una ciencia del hombre y para el hombre. Este movimiento nace gracias a influencias sociales, filosóficas y psicológicas. Brevemente podemos decir que los factores sociales que incentivaron el nacimiento de este movimiento fueron la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual murieron aproximadamente 50 o 60 millones de personas y que dejó consecuencias graves como la subalimentación y el hambre por carestía que dominaba en Europa. La Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ahora estaba dividido en dos partes, una dominada por Estados Unidos y la otra parte por la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas. Movimientos juveniles. Prominentes en la década de los 60, estos movimientos juveniles ocurrían generalmente por insatisfacción con el sistema educativo, laboral o la situación global, como por ejemplo la guerra de Vietnam. Cabe destacar que una de las más importantes huelgas fue en París, apoyada por el sector obrero y denominada el Mayo francés o Mayo del 68. Movimiento feminista, movimiento que surge para promover la igualdad de sexos, manifestándose en derechos como el voto, en busca de un cambio cultural que permita crear un ambiente de respeto e igualdad. Movimiento hippie, motivado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, surge para promover el hedonismo, la búsqueda del placer, el amor y la paz, rechazando así la guerra de Vietnam y de Corea, además de presentar una posición que evade al consumismo y busca reconectarse con la naturaleza. Además, es muy importante dentro de la reseña histórica, social y cultural de la psicología humanista hablar del gobierno de Roosevelt, de su famosa y conocida reforma económica, el New Deal, y de la tendencia humanista de él mismo, ya que para Roosevelt las emociones y la comprensión intuitiva tenían la misma importancia que el pensamiento y la actuación racional, y que junto a la política era también importante mantener siempre el contacto con los ciudadanos de su país. Tenemos además que la emigración de muchos europeos durante el dominio nazi fue un apoyo para la renovación cultural y humanística que comenzaba en los Estados Unidos. Al preocuparse más por la literatura y las artes, estimulaba a ocuparse con mayor intensidad de cuestiones como la del valor y el sentido de la vida. Ahora bien, en las influencias filosóficas podemos encontrar el humanismo, existencialismo y fenomenología. Ahora bien, en las influencias filosóficas podemos encontrar el humanismo, el existencialismo y la fenomenología. El humanismo propone que su concepción filosófica es aquella donde el ser humano es el centro de su interés. Tiene una concepción específica en el ser humano y un método en donde los conocimientos relevantes provienen de fenómenos humanos, como el amor, la angustia, entre otros. El existencialismo se enfoca en la existencia del ser humano, en cómo vive su día a día y rechaza encasillar al ser humano en un ente solo social, biológico, psíquico o racional. Por último, la fenomenología presenta un método en el cual se le da importancia a la experiencia del sujeto, buscando analizar los contenidos de la conciencia sin prejuicios del observador. Esta filosofía le brinda a la psicología humanista la siguiente tesis. La conciencia es siempre conciencia que tiende a algo. Es esencialmente intencional. Además, en Europa tuvo sus orígenes con Leibniz y sus raíces se remontan hasta las doctrinas de Aristóteles y Santo Tomás. Por último, en las influencias psicológicas, las raíces de la psicología humanista son europeas, puesto que la mayoría de los psicólogos que la desarrollan venían del viejo continente huyendo del régimen nazi hacia los Estados Unidos, donde nace la misma. Con este trasfondo se fue gestando el desarrollo de la psicología humanista, encabezada por Maslow al inicio. La corriente psicológica humanista se desarrolla gradualmente en los Estados Unidos, gracias al aporte de psicólogos alemanes que habían huido del régimen nazi. A continuación les daremos una breve introducción a dos de los personajes de la psicología humanista. Primero está Abraham Maslow, que proponía que su concepto principal en la psicología era el de la autorrealización, definiendo esto como la culminación de la tendencia al crecimiento, es decir, la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores, y junto a eso, la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Y por otro lado, tenemos a Carl Rogers, quien introdujo el método terapéutico, que consistía en una terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. En esta terapia, la persona tiene la capacidad de autocomprensión y de cambiar el concepto de sí mismo, sus actitudes y comportamientos propios. Cabe destacar que en esta terapia es de suma importancia la confianza en el paciente y el rechazo del papel directivo del terapeuta.
Podemos concluir que la corriente de la psicología humanista nace entonces gradualmente en los Estados Unidos en la década que siguió a la Segunda Guerra Mundial. El movimiento tomó forma en 1954, cuando Maslow juntó una lista de direcciones de personas interesadas a quienes envió un pequeño boletín periódico, bajo la forma de circular impresa. En el verano de 1957, Maslow se pone de acuerdo con Anthony Sutich para contemplar la aparición regular de una revista, cuyo primer número saldría 4 años más tarde, en 1961, bajo el título Journal of Humanistic Psychology. Por último, cabe destacar que este movimiento fue llamado la tercera fuerza, ya que proponía una visión variada del ser humano y se oponía rotundamente a las visiones mecanistas, deterministas y reduccionistas propuestas por las psicologías dominantes, el conductismo y el psicoanálisis. Hoy en día, los conceptos de la psicología humanista son los mismos que utilizaban de 1940 a 1950. Esta psicología no intenta superar problemas, sino superar el sufrimiento y el dolor. Estos conceptos pueden verse en otras ramas, tales como la educación, la terapia y el movimiento político. Por ejemplo, la psicología transpersonal como la psicología positiva.